hay cosas que se levantan, cosas que suceden. Uno nunca cree que puede pasar. Pero la iglesia está en una guerra, está en una batalla. Por eso que yo necesito su oración. Y usted necesita mi oración. Porque somos hermanos, porque creemos en un mismo Dios, porque tenemos la misma fe, porque yo quiero que usted se salve y yo creo de que usted quiere que yo también me salve. Entonces dejemos esas cosas de niños y maduremos y busquémonos, amémonos, respetémonos, obedezcámonos. Porque eso va a permanecer una comunión de parte de Dios en nosotros. Seamos fuertes, seamos valientes, tenemos debilidades, pero si Dios venció a Satanás, nosotros también lo podemos hacer, porque tenemos el Espíritu de Dios y podemos ponerlo bajo nuestros pies. Aquel que nos divide, aquel que no quiere que nos salvemos, aquel que está ahí, latente, a que me descuide para entrar y derrotarme. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios ayude a todos los que estamos aquí. Dios nos ayude. En el nombre de Jesús. Bien, hermanos, les voy a pedir que tome la escritura y vamos a buscar el libro de Éxodo en el capítulo 3. Libro de Éxodo, capítulo 3. Hermano, búscale a la hermana, por favor, el Éxodo. No, hermana, porque después le cobramos aparte, no se preocupe. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 3. 3, capítulo 3, del verso 2 en adelante. Por favor, puestos en pie. Vamos a dar lectura a la eterna y poderosa palabra de Dios. Y lo haremos en este nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exaltores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, en los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del feruseo, del heveo y del jebuseo.
El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Señor, tu palabra ha sido leída. Ahora, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento para poder entender y poder escuchar tu voz. Yo quiero, Señor, que tú me llames, que tú me hables, que tú me bendigas. Por misericordia, Señor Jesucristo, ponga sus palabras santas en mi boca, Señor, que salgan ungidas por esta boca para que puedan llegar, Señor, a cada corazón que está dispuesto en esta tarde. Señor, bendígame en grande manera para la gloria y honra de su nombre. Amén y amén. La iglesia puede tomar asiento, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos de los que estamos reunidos en este nombre hemos sentido realmente el llamado de Dios? Muchas personas han sido llamados por una enfermedad. Otros han sido llamados por problemas matrimoniales, por problemas familiares, problemas económicos. Por tantas cosas, Dios pudo haber llamado a una persona. El propósito de Dios de llamar a los escogidos, aquellos que están predestinados para la salvación, siempre Dios lo hace de diferentes maneras. Por eso que el Señor dice, fui hallado por aquellos que no preguntaban por mí. Yo nunca me imaginé que Dios en su amor, en su misericordia, porque no entendía nada, que Él me iba a llamar a este camino. Viví 40 años en el mundo errante sin Dios y hacía todo lo que el enemigo me ponía en la mente, me ponía por delante. Lo hacía. Dios permitió que viviera 40 años lejos de Él. 40 años donde, según yo, era una vida extraordinaria la que llevaba por la diversión, digamos, de la carne, por participar en tantas cosas del mundo. Bendito Dios, que un día se acordó de mí y puso un instrumento para hablarme y me invitó a la casa de oración y aquí estamos hace 29 años. Yo no entendía absolutamente nada de nada, pero fui porque era el tiempo de Dios, fui porque era el tiempo que Dios me estaba llamando. Y no conocía nada de Dios, no sabía nada de Dios, nada de su palabra. Pero sí había un propósito. Y un propósito que yo nunca me imaginé que Dios me iba a tomar como instrumento, como Dios lo quiere hacer con cada uno de ustedes, para poder Él mostrar su gloria, para Él mostrar su poder, su misericordia para los demás que están afuera. Nunca me imaginé estar parado en una esquina como estuvimos hoy con mi hermano Jonathan y mi esposa predicando la palabra de Dios, hablándole a la gente, soportando insultos y muchas cosas. Nunca se me pasó por la mente que íbamos a estar ahí en esa condición. Jamás me imaginé que Dios en su amor, en su misericordia, lleno de poder, entendiéndolo esto después, iba a delegar una responsabilidad de poder sobre mí
para entregarme el mensaje para poder ir por el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. No creía yo en Dios, no creía en los milagros, absolutamente en nada. Yo creía que solamente los médicos podían sanar, porque yo no conocía a Dios. Pero bendito sea el nombre de Jesucristo, que nos dio entendimiento y pudimos entender que Dios, en su amor y su misericordia, que había delegado de responsabilidad a la iglesia, en la cual soy también participante de la iglesia, iba a hacer milagros poniendo estas manos sobre los enfermos. Había un propósito en Dios y un propósito también, un propósito grande, tremendo, que Dios llamó a Moisés para sacar un pueblo que estuvo esclavo 430 años. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para usted? Porque si usted tiene un llamado de parte de Dios, es porque Dios algo quiere hacer. Dios quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Pero nosotros muchas veces nos escondemos de Dios. No queremos recibir responsabilidades. No queremos ser los instrumentos que Dios necesita en estos tiempos. En la iglesia primitiva, ellos recibieron autoridad, recibieron poder, por eso que muchas veces solamente quería que pasara Pedro, que pasaran ahí y que solamente la sombra de Pedro cayera en el cuerpo de ellos para sanarlo. Había un gran propósito. Este Moisés le creyó a Dios y obedeció a Dios. Cuando nosotros creemos en Dios y le obedecemos a Dios, vive Dios que grandes cosas vamos a hacer nosotros, porque solo no vamos a estar, Dios va a estar con nosotros. Este Moisés no tenía la menor idea que lo que Dios iba a hacer con él. Le costó mucho poder convencer a Faraón para poder sacar al pueblo de la cautividad en los cuales los oprimía. Dios, en su misericordia, observaba y miraba a Moisés y lo dirigía. Él no tenía la menor idea del poder que tenía Dios. Solamente obedeció. Y obedecer es un espíritu realmente verdadero de Dios, porque Dios premia la obediencia. Dios premia la obediencia. ¿Por qué no prosperamos nosotros? ¿Por qué nos llenamos de problemas? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué tenemos tantas cosas en nuestra vida, en nuestro matrimonio? ¿Por qué? Porque no somos obedientes. Estamos esclavos como estaba este pueblo. Estamos esclavos a la carne, esclavos al servicio de nuestra casa, al servicio de nosotros, de nuestro trabajo, pero no estamos al servicio de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y avanzaba Moisés y se presentaba delante de Faraón y le daba señales de que Dios le había hablado y estuvo con él. En su misericordia el Señor logró que Faraón pudiera darles la libertad y partieron, sin saber dónde los iban a llevar. Y los llevan al Mar Rojo. Detrás venía el ejército de Faraón, con los carros, con los caballos, porque se arrepintió después de haberle dado la libertad para que salieran de la esclavitud. Se dieron cuenta cómo le hacían falta esta mano de obra, cómo le hacían falta estos esclavos para producir en Egipto. Y salieron en busca de ellos. Y se encuentran en el Mar Rojo. Y atrás venía el ejército para nuevamente cautivarlos.
Moisés, sin saber qué hacer, estaba ahí, detenido. Y de repente reaccionó y se comunica con Dios. ¿Y qué le dice Dios? Moisés, marcha. Y lo usó el Señor Jesucristo a este varón en grande manera porque estaba cumpliendo el propósito que Dios tenía para él. Y pudo pasar al otro lado con todos mis hermanos que estaban esclavos por tanto tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús, que cuando Dios nos llama a una misión, nosotros no vamos solos. Va uno delante de nosotros que nos va a limpiar el camino para que tengamos victoria, porque Dios no quiere ver un pueblo derrotado, sino que un pueblo que sea ministrado y que le crea realmente a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así Dios cumple el propósito con este hombre que lo engrandeció también aquí en la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la Escritura así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar enfermedad y toda dolencia. El nombre de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo y por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que le entregó. Y estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar por gracia. No os probáis de oro, ni de plata, ni de cobre, ni de vuestros cintos. Dios, cuando comienza su ministerio, el ministerio más corto que ha existido sobre la faz de la tierra, Dios comienza a llamar. Y comienza a llamar a estos hombres que tampoco nunca se imaginaron lo que iba a pasar con sus vidas. Nunca se imaginaron ellos que iban a ser parte de algo tan importante, de ser parte del pueblo de Dios, escogidos para ser los instrumentos que Dios quería utilizar en esos tiempos. Pero esos tiempos pasaron. Hoy día está la iglesia, hoy día está el poder de Dios manifestado aquí en cada uno de nosotros. Solamente tenemos que presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, ten misericordia de mí, porque yo quiero hacer tu voluntad. Yo no puedo, Señor, estar quieto viendo cómo el mundo se está perdiendo, como Satanás está destruyendo la familia, los matrimonios, como Satanás tiene ahí atado a nuestros hijos en diferentes vicios. Dios, en su misericordia, nos llamó a nosotros. Nosotros tenemos la bendición, nosotros tenemos la libertad para podernos parar en cual lugar y decirle al alcohólico: hay una esperanza de libertad para ti. Decirle al drogadicto: conocemos a un Dios que tiene el poder, que te puede sacar de la condición que te encuentra. Nosotros conocemos a uno que sana por amor y misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted puede, porque usted lo llamó Dios. Y si lo llamó Dios, no es para que estemos sentados cómodamente en una banca, sino para que nos levantemos y hagamos la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Cómo nosotros podemos decirle al mundo que nosotros realmente hemos cambiado de vida? ¿Cómo? Con nuestros hechos. Hay mucha gente que nos conoció, que nos vio quiénes éramos, cómo andábamos. Pero hoy día somos diferentes. Hoy día somos diferentes.
¿Por qué? Porque el Evangelio, que es poder de Dios, llegó a nuestras vidas y nos ha transformado y nos ha cambiado. Y hoy día nosotros podemos presentarnos delante del mundo con toda libertad, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios. Ese poder de Dios sacó mis vicios. Ese poder de Dios limpió mi lengua. Ese poder de Dios me libertó y me enseñó el Señor vivir a la manera de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, nosotros somos más que un médico. Nosotros no tenemos que estudiar. No tenemos que ir a la universidad. Solamente obedecerle a Dios. Y cuando estamos en obediencia a Dios, somos los instrumentos que Dios necesita. Dios necesita instrumentos verdaderos, instrumentos entregados en la obra en cuerpo, alma y espíritu, y no con reloj. No, hasta las 9 no basta ir a la iglesia. No, eso no. Nosotros debemos estar dispuestos como siempre Dios ha estado dispuesto para nosotros. Así nosotros debemos estar dispuestos para la obra de Dios. No podemos ponerle límites al Señor. Tenemos que entregarnos completamente. Dios ha hecho milagro por sus manos. ¿A cuántos Dios ha usado? ¿A cuántos Dios ha usado? Y hoy día ponemos las manos y no pasa nada. ¿Por qué? Hemos abandonado la obediencia. Hemos abandonado el temor a Dios. Vamos a la iglesia y somos los mismos. Entonces el Evangelio lo estamos rechazando. Nos estamos alejando de la verdad. Nosotros debemos devolvernos a las sendas antiguas, donde el temor existía, donde la palabra del Señor era importante. En estos tiempos Dios habla por un instrumento, por otro, pero no tomamos la palabra para nosotros. No, esto no es para mí, esto le toca a mi hermana, esto es para mi hermano, esto es para ti, esto es para acá, ni nada para mí. Hermano, toda la palabra es para mí, porque la palabra que es viva y eficaz, yo la necesito de la planta de los pies hasta la mollera, porque lejos de Dios no hay quien ayude. Pero cuando viene la palabra y yo tomo la palabra y la atesoro en mi corazón, vive Dios que comienza mi vida espiritual. Vive Dios que comienzo a agradar a Dios. Vive Dios que Dios me va a colmar de bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios anhela que su pueblo esté en santidad y esté en temor, para que así prosperemos en la espiritualidad que Dios quiere que nosotros podamos vivir. Como Dios los envía a los 12 y les dio instrucciones. ¿Qué instrucción te puede dar el pastor? Sométete a Dios y a su palabra y te irá bien. Dile al justo que le irá bien. Dile al fuerte, no te detengas. Sigue derribando potestades, sigue derribando muros, sigue haciendo tu obra, síguela. Pero nos cansamos, nos agotamos en la obra, pero no en el trabajo del mundo. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Bendito sea el nombre de Jesús. Llamamiento que muchos desprecian. ¿Cómo nosotros podemos descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo podemos nosotros despreciar a Dios? Desechar a Dios. Dios nos llamó para limpiarnos de la planta de los pies hasta la mollera.
Dios nos llamó para libertarnos de las cautividades de la carne. Dios nos llamó para perdonar todos nuestros pecados, para inscribirnos en el libro de la vida y reconocernos como hijos de Dios. Dios nos llamó, y si nos llamó Dios, ¿por qué razón dejamos a Dios? Yo no lo he dejado, pastor. Yo en mi casa oro, yo en mi casa canto, pero no vienes a la iglesia. ¿Cómo te instruyes? ¿Cómo recibes el consejo? ¿Cómo te alimentas el espíritu? ¿Con qué te lo alimentas? ¿Llevando un evangelio cómodo? ¿Prendo la televisión y veo un programa evangélico? ¿Con eso me basta? ¿O no necesito que Dios me toque a través de su espíritu? Cuando el espíritu me toca, me liberta. Cuando el espíritu me toca, me sana. Cuando el espíritu me toca, me da fuerza. Pero ahí cómodamente en mi casa, tomándome un cafecito, escuchando un mensaje. Qué bueno estuvo el mensaje. Son mensajes, platos añejos. Es recibir el alimento vivo de Dios, el alimento fresco que usted recibe cuando usted viene a este lugar, porque aquí sale el alimento que necesita nuestra alma, aquí sale la dirección que el Espíritu nos da, aquí tenemos todo, pero ¿por qué no lo buscamos? Porque nos estamos enfriando lentamente, y va a llegar el día que nos vamos a congelar y no nos vamos a poder mover a ninguna parte. Vamos a quedar como esa estatua de sal, mirando hacia atrás, hacia el mundo, que el mundo está esperando que volvamos a Él, porque fuimos en un tiempo del mundo. Pero cuando Dios nos llamó con ese propósito para integrarnos a su iglesia, Dios no quiere que vuelvas atrás, sino que te levantes y sigas buscando lo que has perdido. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero que el llamado que Dios le ha hecho a usted no lo desprecie, sino que usted siga luchando por su salvación. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nuestro Dios no es un Dios egoísta. Dios necesita uno. Dios necesitó a uno, necesitó a Moisés, lo usó y libertó a 400 hombres, 600 hombres sin contar las mujeres ni los niños. Por eso que Dios llama cuando hay una persona, ya sea hombre, sea mujer, y Dios también dice en su misericordia, hablando en su palabra, el Señor Jesucristo dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Basta que Dios llame a una persona y esa persona comienza a interceder por su esposo, por sus hijos, por su familia, y el Señor añadía a la iglesia cada día a aquellos que han de ser salvos. Llamamiento. ¿Para qué Dios nos ha llamado? ¿Para que seamos solamente un número más en la iglesia? La honra, hermano, de haber sido llamado por Dios, no podemos dejarla de lado. Debemos seguir adelante. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadían en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Cómo participaban? Los unos con los otros. ¿Y cómo estaban? En comunión. La iglesia primitiva era una iglesia poderosa. ¿Y por qué era poderosa? Porque estaban unidos en una misma fe, en un mismo Señor y en un mismo Espíritu. El llamamiento que Dios está haciendo en estos tiempos,
La gente no lo quiere aceptar y tampoco lo quiere recibir. Para muchos es una vergüenza salir a predicar a la calle. ¿Acaso no eres la iglesia? La responsabilidad, ¿a quién se la dio el Señor? No se la dio las religiones, que hay miles y miles sobre la faz de la tierra. Dios se la delegó a su iglesia, que fueran por el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Pero hoy día la iglesia está escondida. Ya no están los valientes, ya no están los temerosos, ya no están aquellos que le dicen al Señor: heme aquí, envíame a mí. Hace algunos años los tremendos puntos de predicaciones. Cómo nosotros nos desesperábamos, nos apurábamos para ir pronto al punto. A mí me acontecía eso. Era de los primeros que estaba en el punto. Y también llegué a ser jefe de punto por varios años, porque era una persona responsable en las cosas de Dios. No digo que soy el mejor, pero sí era responsable con el compromiso que yo había hecho con la iglesia. ¿Por qué respondemos al compromiso? Porque si yo miro el precio que pagó Él por mí, ¿con qué podría pagar? No existe moneda en el mundo que pueda pagar el precio que Dios pagó por mí. Por eso me esforzaba, por eso trabajaba, por eso andaba en diferentes lugares, porque yo quiero que también la gente conozca lo que yo conozco, que la gente también reciba al Dios que yo recibí, porque Dios me llamó no para engaños, sino para predicar el nombre de Jesús, predicar la verdad, para que la gente entre al camino. Pero en estos tiempos la gente no quiere acercarse a Dios. Es una deshonra para muchos y muchos cristianos salir a las calles viendo cómo el diablo a nuestro prójimo lo tiene totalmente destruido. ¿Para qué lo llamó Dios? ¿Solamente para perdonarlo? ¿O no se siente apto para que Dios ponga sobre usted una unción y una gracia? Debemos dejar de lado la cobardía y debemos partir a la guerra, a buscar lo que se había perdido, a reconciliar al mundo con Dios. Pero ¿quién está realmente dispuesto? Yo estoy dispuesto, Señor. Nosotros hemos sido llamados y escogidos para una salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, el Dios de nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y una buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en todo buena palabra y obra. ¿Para qué somos escogidos? Para una salvación. Para eso fuimos llamados, para salvarnos de la condenación eterna. Hay galardones según su obra. Si usted no ha hecho nada en la obra de Dios, no va a recibir nada. Pero sí va a tener que dar cuenta por la responsabilidad que Dios nos entrega cuando nosotros lo aceptamos, lo recibimos, nos bautizamos por inmersión de agua, hacemos un compromiso con Dios y con toda su palabra, con toda la Biblia.
Y aquí está el trabajo que todos debemos hacer. Uno de ellos, predicar el evangelio a toda criatura, no dejar de congregarnos, orar los unos por los otros y infinidades de direcciones que Dios nos quiere entregar a cada uno de nosotros. No basta tan solo bautizarnos, también debemos agregar obra, porque la fe sin obra es muerta. Yo necesito que el Espíritu de Dios venga a nutrirnos, a fortalecernos, para que así nosotros salgamos a las calles a llamar a los escogidos. Porque hay mucho pueblo de Dios que aún no escucha la voz de Dios. ¿Y por qué no la escucha? Porque la iglesia está quieta, porque la iglesia se está encerrada en sus cuatro paredes y nos sale a dar por gracia lo que por gracia ha recibido. No podemos nosotros quedarnos con lo que Dios nos ha entregado. Nosotros debemos de bendecir a aquellos que están lejos de Dios, hacerlos cercanos al camino, porque nosotros conocemos el camino, conocemos la verdad y conocemos la vida, en el nombre de Jesús. Si yo pregunto hoy, ¿quién realmente va a ir al punto de predicación el próximo domingo? La semana pasada lo hicimos. Vimos manos levantadas y hoy día no estaban. Eso es un pecado. Porque delante de Dios nos comprometimos y no obedecimos. Y la desobediencia tiene un pago. No nos olvidemos lo que pasó con Adán y Eva por desobedecer. Esperemos en el Señor que no vayan a perder la salvación. No es fácil salvarse. Hay tantos compromisos que nosotros debemos de cumplir. ¿Por qué? Porque Dios a su iglesia le entregó la responsabilidad. Somos nosotros los que tenemos que cuidar nuestra salvación. Somos nosotros los que tenemos que fortalecernos en Dios. Somos nosotros los que tenemos que salir a las calles. Somos nosotros los que tenemos que mostrar una vida nueva. Somos nosotros los que tenemos que dar testimonio que Dios está en nosotros, que Dios se vea en nosotros, que el mundo nos pueda mirar y pueda ver que somos totalmente diferentes a ellos. ¿Por qué? Porque el evangelio, que es poder, nos ha transformado y nos ha cambiado. Gloria a Dios. Dios, hermano, tenga misericordia de nosotros y nos ayude, hermano, a poder entender y darnos la fuerza. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmaye porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Usted está enojado con su hermano? Reconcíliese. ¿De dónde Dios nos llamó? De los confines de la tierra y de tierras muy lejanas, porque estábamos lejos de Dios. Él nos fue a buscar
para llamarnos. Jonathan, ven. Esteban, ven. Daniel, ven. Raúl, ven. Ana, ven. Pamela, ven. Y comenzó a llamar. A llamar. A llamar porque Dios quería mostrar su amor para con nosotros. Dios quería mostrar su gloria sobre nosotros. Dios quería que nosotros saliéramos en la esclavitud en la cual estábamos quizás por cuántos años. Dios no quería la esclavitud para nosotros. Por eso que Él pagó ese precio. Por eso que Él puso su cuerpo, su sangre en el madero. Lo soportó todo. Él murió por nosotros y dijo: consumado es. Pero ahí el Señor en la muerte se levantó victorioso, porque Él sabía que pagando ese precio un día nos iba a llamar de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy día estamos en la luz de Cristo. Hoy día estamos en la luz de la palabra. Hoy día tenemos que obedecer a lo que Dios nos ha encomendado. Vamos a ir a buscar a tierras lejanas los que Dios va a llamar. Si se enojaron contra ti y no hay reconciliación, van a ser avergonzados y confundidos y serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Somos hermanos, debemos amarnos los unos a los otros y no debemos contender con nadie. Nosotros debemos contender contra el pecado y vamos a tener victoria, pero no dentro de la iglesia, no dentro de la iglesia, no dentro de los hermanos, no, porque somos un pueblo santo. No le demos caída al diablo. No le demos espacio a Satanás para que venga a separarnos, a dividirnos, porque eso no es bueno. ¿De dónde Dios te llamó? ¿Y para qué te llamó? Tú sabes. Yo sé para qué Dios me llamó. Y estamos esforzándonos para mostrarle a Dios que no se ha equivocado conmigo. Usted también tiene que hacer lo mismo. Mostrarle a Dios que todos los consejos, que toda la enseñanza que Dios ha entregado a través de los varones, a través del pastor, es para que a nosotros nos vaya bien también aquí en la tierra y nos podamos salvar de la condenación eterna. Nadie dijo que el evangelio era fácil. Es una guerra, es una batalla, es algo tremendamente grande, que si nosotros no caminamos junto con Dios, vamos a pasar de derrota en derrota. Pero aquellos que estamos caminando con Dios, vamos a ir de gloria en gloria y de poder en poder. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y la iglesia puede ponerse en pie.